Hola a todos, para los que ya han visto algunos de mis videos anteriores, tal vez pudieron notar que la música que está sonando de fondo no es la misma música de siempre. Esta que está sonando ahora es de un joven costarricense que se llama Jos Mora. Me parece que tiene mucho talento, la canción se llama Nadie Más y pueden buscarla en Spotify. O bueno, yo les voy a dejar el enlace ahí en la descripción para que la escuchen en Spotify si quieren agregarla a su lista de reproducción o etcétera, compartirla o lo que sea. Me parece que es muy importante apoyar el talento nacional. Entonces, si ustedes están en alguna banda o si ustedes son músicos o si conocen a alguien que tiene canciones, eso sí, que sean originales, no que sean covers ni nada de eso, sino que sean realmente originales, entonces pueden decirle que me contacten al Instagram y yo quiero empezar a apoyar de esta manera el talento nacional, aunque sea brindarles un poquito de ayuda a esos músicos que están surgiendo y quieren darse a conocer. En este video vamos a empezar con lo que es la PHC, que es la prueba de habilidades cuantitativas de la UCR, que se hace para entrar a algunas carreras especiales. Recordemos que hay dos exámenes en la UCR. Uno es el examen de admisión, que ese lo tienen que hacer todas las personas, que no requiere contenidos específicos. Y está la prueba de habilidades cuantitativas, que no es para todas las personas, sino es para las personas que quieren ingresar a algunas carreras en específico. Y esta prueba sí tiene un desglose de contenidos de lo que va a entrar en la prueba. Entonces, si ustedes estudian esos contenidos, pues obviamente van a tener un mejor resultado en esta prueba. Entonces esa es una diferencia muy grande con lo que es la prueba de admisión. En la prueba de admisión sabemos que es mucho de razonamiento lógico-matemático, pero no sabemos específicamente de qué contenidos. En cambio, en esta prueba sí vamos a tener un desglose de contenidos para cada área de matemáticas, ¿ok? Bueno, y además que también en la prueba de admisión recordemos que tenemos una parte de razonamiento matemático y otro de razonamiento verbal. En esta prueba es toda de matemáticas. ¿Por qué? Porque es requisito de ingreso para carreras que llevan mucha matemática en su plan de estudios. Entonces, esa es la razón. Las carreras que requieren esta prueba son física, meteorología, matemática, obviamente, ciencias actuariales, química, farmacia, estadística, ingeniería eléctrica, geología e ingeniería mecánica. Si me queda alguna por fuera o algo así, o hay algún cambio, revisen la descripción, porfa, siempre revisen la descripción de los videos porque ahí siempre dejo enlaces importantes. Y ahí les voy a dejar, ¿verdad? El enlace directamente de la UCR, donde está la información sobre esta prueba, y ahí pueden ver cada una de las carreras. Además, ahí también van a poder descargar este folleto de práctica, ¿ok? Algo que hay que recalcar en esta prueba también es que no se permite el uso de calculadora, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenemos que hacer a mano y por ende vamos a tener que recordar conocimientos que tenemos que o que tuvimos que aprender desde la escuela. Entonces, van a ver que esto que está aquí, que ustedes probablemente van a decir, ¿por qué les estoy enseñando esto? Si estos son una de las primeras cosas que se ven en escuela, pero nosotros tal vez lo olvidamos o no le tomamos la importancia que requiere a algunas cosas que aprendemos a veces en la escuela, que nos puede en realidad ayudar a varios tipos de ejercicios. No solo simplemente vamos a ver ahora que como nosotros hacíamos la división en la escuela, no es simplemente para que yo divida un número como por ejemplo 2 entre 3 y sé que me da 4, sino que me puede ayudar también para otro tipo de problemas, como el primer problema que viene en esta práctica para la prueba de habilidades cuantitativas, ¿ok? Entonces primero les voy a recordar esto, cómo hacíamos una división en la escuela, y luego vamos a ver algo que sale de esto, que yo pienso que a la mayoría no nos lo enseñaron en la escuela. En la escuela simplemente nos enseñaron a dividir y después de ahí no nos enseñan nada de cómo es que esto funciona, cómo podemos usarlo en diferentes situaciones, etc. Entonces, bueno, en la escuela cuando dividíamos hacíamos esta, como por decirlo así, cajita.
Entonces, por ejemplo, cuando yo divido 25 entre 4, el 25, el número que estoy dividiendo, se llama pues dividendo, ¿ok? Por el número que lo estoy dividiendo se llama divisor. Después, este número que ponemos acá, que recordemos que el número que tenemos acá es el número por el que multiplicamos el divisor para que se nos acerque, por decir así, lo más cercano posible al dividendo. Entonces, por ejemplo, 4 por 6, 24, ¿verdad? Ya si lo hago por 7, me da 28 y se me pasa. Recordemos que no nos podemos pasar. Entonces, ese número que ponemos aquí se llama cociente y en el caso de que nos sobre algo, se llama resto, ¿ok? Si nos sobra algo acá, ¿verdad? Y ese algo tiene que ser siempre menor a este número, ¿verdad? Porque si fuera mayor, significa que podríamos multiplicar aquí por un número más grande. Entonces, eso que es acá, lo dejábamos hasta aquí si no trabajamos con decimales. Si trabajamos con decimales, sabemos que tenemos que poner una coma acá, ¿verdad? Y agregar un 0. Pero si no estamos trabajando con decimales, lo dejamos hasta aquí. Y esto es una división que no es exacta, ¿ok? Porque cuando yo divido 25 entre 4, no me da un número entero, sino que me da 6, algo. Entonces esto, cuando tenemos un resto, no es una división exacta. En este caso de acá, que cuando nosotros dividimos 12 entre 3, nos da 4 y el resto es 0. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es 12, 12 menos 12 es 0. En este caso, cuando tenemos un resto que es igual a 0, entonces la división es exacta. ¿Qué podemos decir de esto? Cuando el resto es 0, cuando la división es exacta, entonces podemos decir que el 12 es divisible entre 3 y a su vez también podemos decir que el 12 es múltiplo de 3. Entonces, vean que con una simple división podemos sacar todas esas conclusiones, ¿verdad? Además, también en el caso de que sea exacta, recordemos que, bueno, hay palabras que también, no sé si se las enseñaron en el colegio, pero si no se las enseñaron, yo se las voy a enseñar y si no, las vamos a refrescar, que recordemos que la multiplicación es conmutativa. ¿Eso qué quiere decir? Que es lo mismo que yo multiplique 3 por 4, 3 por 4 me da 12, a que yo multiplique 4 por 3. Entonces, como la multiplicación es conmutativa, entonces, en este caso de acá, podemos decir tanto que el 12 es múltiplo de 3, como que el 12 es múltiplo de 4. Porque 3 yo lo multiplico 4, lo sumo 4 veces, más bien, recordemos que una multiplicación es simplemente tomar un número y sumarlo una cantidad de veces. Entonces 3 más 3 más 3 más 3 me da 12, o también lo puedo ver del otro lado que 3 veces 4 me da 12. Entonces tanto el 3 como el 4 son divisores del 12 y además de eso el 12 es un múltiplo también del 3 y del 4, ¿verdad? Entonces por ahí podemos ir notando cosas de la división. Bueno, y algo muy importante de notar en la división es qué es lo que está pasando acá. Algo que podemos decir aquí, por ejemplo, es que 25, que es el dividendo, bueno, aquí ya lo había escrito, disculpen, 25, que es el dividendo, es igual a el divisor, que es 4, multiplicado por el cociente, que es 6, y le sumamos el resto. Vean que cuando nosotros dividimos 25 entre 4, ¿verdad? Lo que hacemos es buscar un número que cuando multiplicamos este 4 se nos acerque al 25. Entonces, cuando nosotros multiplicamos estos dos números, pues nos va a dar un número cercano a 25, o en el caso de que fuera exacta, el mismo 25, y luego vamos a ver cuánto nos faltó para llegar a 25. Entonces, de esa manera, podemos notar que cuando nosotros multipliquemos estos dos números y le sumemos el resto, nos va a tener que dar el dividendo. Entonces, esto se llama algoritmo de la división. El algoritmo de la división nos dice que, dados dos números enteros A y B, con B diferente de 0, existen otros dos números enteros Q y R. Aquí el A viene siendo el dividendo, el B viene siendo el divisor, y
entonces tenemos otros Q y R. Q es el cociente, R es el resto, que R va de 0, ¿verdad? En el caso de que la división sea exacta nos daría 0, y va siendo menor al valor absoluto de el divisor, porque recordemos que el cociente, estamos con el resto no puede ser mayor al divisor, porque si el resto fuera mayor al divisor, significa que lo hubiéramos podido multiplicar por un número mayor aquí, o sea, podríamos multiplicarlo por un cociente mayor para que se nos acerque más todavía al dividendo. Por ejemplo, si aquí hubiéramos multiplicado en lugar de por 6, hubiéramos hecho 4 por 5, 4 por 5 nos da 20 y nos hubiera sobrado 5. Entonces, ¿qué quiere decir si nos hubiera sobrado 5? Si hubiéramos tenido un resto de 5, ese 5 es mayor al divisor, quiere decir que lo podemos multiplicar por un número mayor. Entonces lo multiplicamos por 6, nos da 24, el resto es 1. Ya como este resto no es mayor al divisor, no lo podemos multiplicar por un número mayor. Ok, entonces el primer ejercicio nos dice, al dividir 14.505, vean que estamos dividiendo ese número, el 14.505, entonces el 14.505 es el dividendo, ¿verdad? Aquí escribí esa información, por un número natural n. Entonces n es el número que lo está dividiendo, o sea, es el divisor. Después nos dicen el residuo es 25. Aquí algo importante que se me olvidó mencionarles antes es que esto se puede llamar resto o también se puede llamar residuo, ¿verdad? Entonces el residuo es 25, aquí simplemente puse una R porque por si no hay nada más que empiece con R. Entonces nos dice, con base anterior, el valor de n puede ser, entonces por eso puse aquí un signo de admiración, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál puede ser un posible valor de n? Ahora, en realidad, si este ejercicio no tuviera opciones, podrían haber muchos n's en realidad. Luego les voy a explicar, tal vez, voy a tener un poco para explicarles por qué podrían haber muchos n's. Pero bueno, aquí como nos dan opciones, pues obviamente nosotros tenemos que jugar con esas opciones para ver cuál puede corresponder a esos posibles n's que hay. Entonces, dividendo es 14.505. Entonces sabemos que el dividendo es igual a el divisor, que el divisor tenemos que es n, multiplicado por un cociente q, voy a ponerlo con otro color, un cociente q, y le vamos a sumar el resto, que el resto es 25. ¿Ok? Esto de acá, ahora en este momento, es una simple ecuación. Es una ecuación lineal, pero tenemos dos variables. Pero bueno, ¿cómo podemos despejar una ecuación? Necesitamos saber el valor de n. Aquí tenemos un número que lo conocemos, ese es el 25. Este número está sumando esto de acá, podemos pasarlo a restar. Entonces vamos a tener que 14.505 menos 25 es igual a ese número n que necesitamos saber, multiplicado por un número q, ¿verdad? Que en la división vendría siendo el cociente, que tampoco lo conocemos, ¿verdad? Tampoco lo conocemos. Ahora podemos resolver esta resta de este lado. Entonces 14.505 menos 25, eso me daría 14.480. Entonces eso me quedaría que es igual a n por q. Aquí, ¿qué está pasando? Tenemos una ecuación lineal y tenemos dos variables. Entonces por eso yo les decía que aquí van a haber muchos posibles n. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo divida este número entre 2, si yo divido 14.480, entonces tendría, por ejemplo, bueno, voy a hacerlo, no sé, tal vez aquí abajo y lo voy borrando. ¿Ok? 14.480 yo lo divido entre 2 y eso me da, bueno, la mitad de 14.000 son 7.000 y la mitad de 480 son 240. Entonces de esa manera tendríamos que es 7.000
7240, ¿verdad? Ok, entonces, que de hecho, vean que es la que está en la opción. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo lo que estoy haciendo es buscando números que sean divisores de 14.480, porque si n yo lo multiplico por un número y me da este número de acá, es porque n es divisor de este número. Entonces yo lo que estoy haciendo es buscando divisores de este número. Ahora, uno usualmente empieza por el más fácil. Lo más fácil es sacar la mitad. O también, por ejemplo, dividir entre 10. Aquí sería muy fácil porque pues termina en 0, ¿verdad? Entonces cuando dividimos entre 10 simplemente quitamos este 0 y sería 1448. Pero bueno, en este caso, cuando yo lo divido entre 2, ya me dio un número que estaba en las respuestas, que es la opción A, 7240. Entonces, un posible n es 7240. ¿Por qué? Porque este número de acá, ¿verdad?, es divisor de este de acá. Entonces, por ejemplo, 7240. Recordemos que lo que hicimos fue dividir este número por 2 para que nos diera ese. Entonces, ahora este lo podemos multiplicar por 2. 7240 lo multiplico por 2. Voy a borrar esta parte de acá, ya que resolvimos el ejercicio. Y pues, entonces me va a dar 14.480. 14.480. Y veamos que el n era un número que multiplicado por otro número me daba 14.480. Aquí tenemos un número que multiplicado por otro número me da 14.480. Entonces, el n aquí sería 7.240 y el q sería 2, ¿ok? Pero, hasta aquí ya resolvimos el ejercicio. El ejercicio lo resolvimos hace rato, lo resolvimos aquí, ¿verdad? Cuando dividimos este número entre 2. Pero yo les decía, ¿verdad?, que en realidad esto es un examen de marcar con X. Entonces ustedes tienen las opciones. Pero si este examen no fuera de marcar con X, por ejemplo, en ese ejercicio no nos podrían pedir un único n. Tendrían que pedirnos o que nos digan cuáles son, no sé, 3 posibles n's, o que nos díganme un posible n, por ejemplo. Pero que bueno, en realidad lo que nos están diciendo aquí, el valor de n puede ser que, pero eso sí, digamos, no habría una respuesta única. Tendrían que aceptar varias respuestas. Porque lo que yo les decía antes, este n es simplemente un número que es divisor de este. Y por ejemplo, un número que termina en 0, sabemos que es divisor, que es múltiplo, perdón, de 10. Por ejemplo, lo que yo les decía antes, este número de acá, si yo lo divido entre 10, me da 1448. Entonces, como yo sé que este número dividido entre 10 me da 1448, yo sé, viéndolo al revés, que 1448 yo lo multiplico por 10 y me da ese número de aquí arriba, 14.480. Entonces vean que aquí yo encontré otro n, otro posible n. Aquí 1448 sería mi n y 10 sería mi q. Entonces por eso yo les digo que aquí podemos encontrar muchos n, ¿ok? Que serían todos los números todos los números divisores de este número. O sea, encontramos todos los divisores de este y esos serían todos nuestros n's, ¿verdad? Ok, tal vez ustedes me dirán, bueno, profe, pero si usted me está diciendo que hay muchos n's, y en este caso, por suerte fue, digamos, cuando dividimos este número entre 2, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros sacamos los divisores, nosotros tenemos que empezar por decir así, el número más pequeño, digamos, que podemos dividirlo. Entonces, este es un número par, entonces sabemos que lo podemos dividir entre 2. Entonces, cuando lo dividimos entre 2, pues nos da el número que había escrito antes aquí, bueno, que al final de cuentas es la respuesta. Entonces voy a volver a escribirlo. Recordemos que lo que tendríamos aquí es que 14.480 es igual, ¿verdad?, a 7.240, que es la mitad de esto, multiplicado por 2, ¿verdad? Así tendríamos que esto es n y que este sería el q, ¿verdad?
Entonces, en este caso fue, como les había dicho antes, el más fácil, que es cuando le sacamos la mitad, ¿verdad? Luego, por ejemplo, podríamos ver si fuera un número que no le podríamos sacar la mitad, o si este número no estuviera entre las respuestas, tendríamos que ver si es divisible entre 3. ¿Cómo podemos ver si un número es divisible entre 3? Sumamos todos los dígitos, y si esa suma nos da un número que es divisible entre 3, entonces ese número es divisible entre 3 también. Entonces, por ejemplo, aquí 1 más 4 es 5, 5 más 4 es 9, y 9 más 8 es 17. 17 es un número que no es divisible entre 3, de hecho es un número primo, entonces este número de acá no es divisible entre 3, entonces tendríamos que seguir con 4. Este número es divisible entre 4, sí, porque la mitad, ¿verdad? Es un número par también, entonces la mitad de la mitad, o sea, la mitad de esto, sería cuando lo dividimos entre 4, que entonces eso sería, sabemos que la mitad de 7000 es 3500, ¿verdad? Y la mitad de 240 es 120. Entonces 3500 más 120 serían, perdón, 3500 más 120 sería 3620. Esta sería la mitad de esto. Entonces cuando nosotros lo multipliquemos por 4, nos va a dar 14.480. Vean que aquí lo que estoy sacando es diferentes n's y diferentes q. Esto es un n, esto es un q. Y así sucesivamente. Después seguiríamos con la división entre 5 y así, seguiríamos y seguiríamos. Pero ahora, ustedes me van a decir tal vez, profe, pero ¿qué pasa si es uno que yo tengo que sacar otros 3 y está ahí abajo y entonces me tardo demasiado en este ejercicio? Porque recordemos que esta prueba tienen 2 horas para hacerla, tienen 40 ejercicios a resolver, eso da supuestamente 3 minutos por pregunta, pero en realidad entre esas 2 horas que tienen para resolver el examen está el tiempo que necesitan para rellenar cada una de las bolitas. Y recordemos que siempre hay preguntas, digamos al principio, ¿verdad? Ustedes no pueden hacer preguntas de los temas de la prueba, pero al principio dan unas instrucciones generales, etc. Entonces, en realidad es mentira que son 2 horas, 2 horas completas para solo resolver los ejercicios. Entonces, en realidad es menos de 3 minutos por ejercicio. Pero yo lo que les digo es que estén tranquilos. A ellos lo que les interesa es que ustedes tengan este algoritmo de la división, que lo tengan bien fresco, digamos, en sus conocimientos. A ellos no les interesa que ustedes empiecen a sacar aquí todos los divisores de este número, sino que les interesa que ustedes lleguen hasta aquí, hasta acá, donde ustedes saben que hicieron el algoritmo de la división, que del dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Luego aquí hicieron un simple despeje, ¿verdad? Sería el resto, lo ponemos aquí a dividir, a restar el dividendo, y luego entonces el resultado que tenemos ahí vamos a saber que es múltiplo de este n. Entonces a ellos no les interesa que ustedes saquen todos los divisores, simplemente que lleguen hasta aquí, y pues el más fácil de todos es cuando le sacamos la mitad, que nos da 7240, que es el que está en las opciones. Entonces con esto lo que les quiero decir es que estén tranquilos, ellos no les van a poner aquí uno que va a hacer que ustedes van a tener que sacar, no sé, 5 o 6 divisores para poder llegar a la respuesta, sino que a ellos lo que les interesa es el algoritmo de la división, ¿ok? Entonces, por ahí, bueno, eso sería todo para este primer ejercicio. Yo sé que es bastante largo, como siempre, ahí me disculpan, pero pues al principio les expliqué un poco en qué consiste la prueba, etcétera, y al final de cuentas lo más importante es que le quede todos los conocimientos bien claros, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos los que vieron el video. Les pido por favor que se suscriban al canal si no lo han hecho, le den me gusta, y también, como ya les he mencionado en otros videos, les dejo mi Instagram personal, que para todos aquellos que usan Instagram y tal vez no usan tanto Facebook, ahí a veces en mis historias voy a estar publicando cuando subo nuevo contenido. Entonces, muchas gracias y hasta luego.
Me enteré de que te asustas en la oscuridad, pero mis brazos te ayudan. Bajo la sábana tan segura, yo te mantendré, aunque sea